Gracias. El abogado secretario dará cuenta de los documentos llegados a esta comisión. Gracias, señor presidente. Se han recibido para esta sesión los siguientes documentos en la cuenta. Tenemos el proyecto iniciado en moción que modifica la Carta Fundamental para asignar a las Fuerzas Armadas un rol coadyuvante en el resguardo del orden público y la seguridad interior del país. Su Excelencia el Presidente de la República ha hecho presente la urgencia en calidad de suma para el despacho del proyecto que modifica el Código Penal para establecer una excepción al aplicar la atenuante de irreprochable conducta anterior cuando no se cuente con antecedentes penales del país de origen de personas extranjeras imputadas en Chile. También se ha recibido la urgencia suma para el despacho del proyecto que modifica la Ley 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional en materia de quórum necesario para revertir la declaración de inadmisibilidad recaída en proyectos de ley e indicaciones. También oficio por el cual se presenta la urgencia simple para el despacho del proyecto que modifica diversos cuerpos legales para restringir el acceso de reincidentes a la libertad condicional. Se nos ha comunicado desde la Secretaría General que la diputada doña Jimena Osandón Irarrázaval ha sido reemplazada en forma permanente por el diputado don Jorge Guzmán Cepeda en esta comisión. También tenemos una presentación hecha vía correo electrónico por el honorable diputado Marco Barraza con el objeto de solicitar formalmente que se adopten las medidas conducentes a la adecuación del acuerdo adoptado en la sesión constitutiva del día 17 de marzo de 2026, mediante el cual se aprobó por mayoría de votos facultar al señor presidente para determinar las tablas de las sesiones ordinarias en el sentido que éstas sean por la comisión. Correo electrónico de la diputada doña Pamela Giles, en virtud del cual solicita que sean incorporadas a las tablas de las sesiones ordinarias de la comisión los boletines 17.226-07, que modifica la Carta Fundamental para permitir de manera excepcional el retiro de hasta el 10% de los fondos de las cuentas de capitalización individual, y el boletín 17.088-07, que modifica la Carta Fundamental para reconocer el derecho de las personas extranjeras a retirar la totalidad de sus fondos previsionales de capitalización individual cuando cesen definitivamente su residencia en el país. Por su parte, la exdiputada doña Giovanna Ahumada solicita poner en discusión el proyecto boletín 16773-07 que modifica la irreprochable conducta anterior, que es precisamente uno de los proyectos al cual el Presidente de la República ha aplicado urgencia suma, y además solicita la exdiputada que se haga lo mismo, que se vea el proyecto que modifica el Código Penal y el decreto de ley 321 de 1925 para asegurar el cumplimiento efectivo de la pena de presidio perpetuo calificado. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos confirma la asistencia del señor ministro, don Fernando Rabat Celis. Le acompañan el señor Sebastián Schmoller, asesor, el señor Francisco León, fotógrafo, el señor Vicente Cornejo, profesional, la señora María del Pilar Asbun, jefa de la División Jurídica, la señora Camila Muñoz, asesora legislativa. Oficio del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos referido a glosas 14 y 16 de la partida 10 del segundo semestre del año 2025. En el mismo sentido, del mismo ministerio, referido a la glosa 16, consolidada a la partida 10, toda de la Ley de Presupuesto del año 2025. Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, oficio referido a la glosa 14, partida 10. Oficio ordinario del Servicio Nacional de Reinserción Social también referido a la glosa 16 del año 2025. Oficio del Servicio Nacional de Reinserción Social referido a la glosa 14, partida 10 de la Ley de Presupuesto del año recién pasado. Tenemos también oficios reservados recibidos del Servicio Nacional de Menores, como del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil. Oficio de Gendarmería de Chile relativo a glosas presupuestarias. Oficio de la Subsecretaría del Interior responde a oficios 172 de 2025 y 192 de 2026 referido a pensión de gracia del señor Villalobos Prado, siendo esto una respuesta a una consulta de la comisión, es que se hará llegar a todas
y todos los integrantes de la comisión por correo electrónico la respuesta que se ha recibido. Ministerio Público, mediante oficio, responde consulta también de 29 de enero del año en curso relativo a filtraciones de carpetas investigativas de las distintas causas. También se hará llegar a todos, como se hace en el documento anterior. Oficio de la Defensoría Penal Pública, referido informe semestral de la Ley de Presupuesto segundo semestre del año recién pasado. Ministerio de Justicia también remite varios oficios que se refieren al cumplimiento presupuestario de varias partidas de distintos programas y con distintas glosas. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Antes de darle la palabra a la diputada Pamela Giles, que la ha solicitado, quiero señalarle a la comisión, además de que el objeto hoy día es recibir al ministro de Justicia, señor Rabat, que aprovechamos a saludarlo, que dada la objeción que se hizo al acuerdo que se tomó en esta comisión en la sesión constitutiva y la interpretación que hizo el secretario de la corporación en la sala frente a una objeción que hubo a propósito de la forma como se había redactado el acuerdo, debo decirles que yo entiendo que ese acuerdo requiere, y en ese sentido me sumo a la interpretación que hizo el secretario de la Cámara, la tabla de esta comisión va a requerir el acuerdo de la comisión, ¿ah? De manera que hay una presentación también del diputado señor Barraza en el mismo sentido. Para serles bien honesto, yo siempre entendía hacer el acuerdo, la idea siempre es, por mayoría, si es que no hay acuerdo unánime, fijar la tabla de la comisión, ¿ah? Sin perjuicio de las facultades constitucionales que tiene el Ejecutivo de fijar la tabla. Dicho sea de paso, ya informó el secretario que hay 3 proyectos que se le fijó urgencia por parte del Ejecutivo. Diputada Giles. Gracias, presidente Mulet. En primer lugar, quiero saludar y darle la bienvenida al señor ministro Rabat. Decirle que en una parte importante, a pesar de que tenemos muchos diputados nuevos, que este es su primer periodo, quedamos aquí algunos diputados que tenemos una trayectoria larga en esta comisión, en el caso mío de 2 periodos legislativos, lo cual debería convertirnos, al menos teóricamente, en expertos constitucionalistas. Quiero darle la bienvenida a usted, ministro. Yo le decía antes de iniciar la sesión que desde Hernán Larraín no contábamos con este grado de puntualidad, cuestión que felicito. Quiero saludar también a su equipo que lo acompaña, que entiendo que está integrado por varias mujeres, sí, lo cual me parece muy bien. A ellas una especial bienvenida. Quiero lamentar, eso sí, que no lo acompañe el subsecretario, que cuenta con la simpatía de la abuela, que en política algunos dicen que es más o menos relevante, y pedirle que esto sea corregido en lo sucesivo. Quiero, ministro, señalar que en la cuenta, porque lo que se ha dado es una palabra para comentar la cuenta, se anuncia en el punto 6º, me parece, la presentación a la mesa, puesto que el presidente ha preguntado a todos los diputados titulares cuáles serían los proyectos de su interés, puesto que existe una tradición que aparentemente el presidente estaría en disposición de mantener, de, por supuesto, priorizar lo que hay que priorizar, que son las urgencias, pero también darle un espacio a las mociones parlamentarias, que esto ha sido así desde que existe la historia de esta comisión, ¿ya? Yo he presentado, y es lo que se ha dicho en la cuenta, para conocimiento de todos los colegas, como priorizables, 2 proyectos de retiro. Uno de retiro del 10%, que es una modificación constitucional transitoria, como lo hemos conocido previamente. Recordemos que hubo 3 de ellos que fueron aprobados por este Congreso. Uno de ellos, el segundo, presentado en coautoría con el entonces presidente Piñera y quien les habla. Lo recuerdo con mucho cariño ese momento político. También recordemos que uno de los titulares en ese momento en esta comisión era el actual presidente de la mesa, nuestro presidente de mesa, el diputado Jorge Alessandri, que en ese momento presentó un proyecto de retiro por el 100%, ¿ah? Es bueno hacer memoria,
y que me parece que es muy atingente al momento político que va a vivir el país a partir de las medidas recientemente anunciadas, y que en ese sentido, como es proyectable por el propio gobierno, entiendo que vamos a estar en una situación bastante parecida a la de la pandemia. A mí me parece que es importante explorar esa posibilidad de tramitación. Y un segundo proyecto al que quiero referirme muy brevemente para conocimiento de todos ustedes y del señor ministro, que dice relación con una modificación constitucional transitoria para permitir que los migrantes que se devuelvan a su país en forma definitiva puedan llevarse efectivamente sus fondos de AFP. Esto es algo que aparentemente está legislado, pero que en mi opinión legislativa tiene muchos defectos, y creo que ayudaría a las políticas de devolución a sus países de un gran número de migrantes el que pudieran tener una facilidad en el retiro de sus fondos previsionales a corto plazo. Es más, entiendo que hay una medida similar, como ocurrió en su momento con el presidente Piñera, que este gobierno estaría pensando, según se ha anunciado a través de la prensa. Este es un proyecto que yo presenté hace algunos meses, antes de que el gobierno asumiera, y oh, increíble sorpresa, parece que tenemos allí una coincidencia posible. Me quedo hasta aquí, ministro, porque en realidad el interés de esta sesión es escucharlo a usted, y eso es lo que tiene que ver con el comentario de la cuenta. Muchas gracias, diputada Giles. Entonces, entrando al segundo punto, la presente sesión ha sido citada con la finalidad de recibir al señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos, don señor Fernando Rabat Celis, con la finalidad de que exponga acerca de la agenda legislativa y de políticas públicas que llevará adelante ese Ministerio de Justicia y Derechos Humanos dentro de la esfera de su competencia de esta comisión. Acto seguido señalo que la sesión del día de mañana ya tenemos 3 proyectos en tabla, 2 que se estaban tramitando, los proyectos que tienen urgencia, y le he pedido al secretario reiniciar la tramitación y la convocatoria de algunas personas que estaban invitadas en ese proyecto para reinvitarla, pero lo vamos a ver al final de la exposición del ministro. Señor ministro, usted tiene la palabra, si se quiere hacer asesorar por algún asesor, usted lo puede hacer pasar a su diestra o a su siniestra, pero le damos la palabra, señor ministro. Muchas gracias, señor presidente. ¿Se escucha? Ahí. Abajo. Ahí está. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio aprovecho también de agradecer a la diputada señora Giles por su saludo y saludar también a todos los demás señores y señoras diputadas presentes en la comisión. Le pido autorización para que me acompañe la señora jefa de la dirección jurídica. Muy probablemente algún dato se me pueda escapar y prefiero tener acá al lado para hacer alguna pregunta, pero la presentación la voy a hacer yo. Si usted me autoriza, señor presidente. Por supuesto. Adelante, señor ministro, con su asesor. Muchas gracias. Le presento a la señora Pilar Asbun, ella es jefe de la dirección jurídica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Señor presidente, estimados miembros de la comisión, la labor del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se va a plantear sobre la base de 5 grandes ejes. Voy a mencionar cuáles son esos ejes para luego avanzar en el detalle que corresponde a cada uno de ellos. El primero de estos ejes lo hemos llamado de fortalecimiento judicial, el segundo de estos ejes está ligado a la seguridad, el tercero se vincula con los derechos humanos. En cuarto lugar tenemos un Ministerio de Justicia Social y en quinto lugar tenemos un ministerio que va a propender por un Estado libre de toda corrupción. Me voy a detener sobre la base de lo que he señalado en cada uno de ellos. En primer lugar, es lo que se refiere al procedimiento de fortalecimiento judicial. En este acápite, lo relevante, lo que queremos mantener nosotros es una relación directa con el Poder Judicial. Esa relación ha sido hasta este momento muy fluida. Hemos tenido reuniones con la señora presidenta de la excelentísima Corte Suprema y con el Tribunal Pleno. Nosotros hemos planteado ya públicamente que queremos efectuar una modificación
a lo que se refiere al sistema de nombramiento de los señores ministros y ministras de la excelentísima Corte Suprema. Esa modificación consiste en lo básico, en mantener el sistema actual en que la excelentísima Corte Suprema elabora una quina. De esa quina el presidente de la República propone al Senado de la República un nombre que debe ser ratificado por este. La diferencia está en que cada una de esas etapas es sobre la base de plazos que podríamos llamar, siguiendo al Código Civil en el artículo 49, un plazo fatal, y si no se cumple ese plazo fatal, entonces se va a sortear al miembro de la excelentísima Corte Suprema de la quina que había sido propuesta. A su vez, en lo que se refiere a los nombramientos del resto del escalafón primario, la idea se está trabajando sobre la base de proponer o de que la Academia Judicial, lo que requiere una reforma legal de la Academia Judicial, proponga una lista de 8 a 10 miembros. La Corte de Apelaciones respectiva elija una terna de esa lista y el presidente de la República elige al miembro respectivo de esa terna. El plazo va a seguir siendo el mismo y si es que no se elige dentro de un plazo determinado, se va a ir a sorteo. Además, queremos avanzar en algo que es un antiguo deseo de la Judicatura, que es poder abandonar, la palabra exacta no es abandonar, sino más bien privilegiar lo que son las funciones jurisdiccionales que ella tiene, y por eso la idea nuestra es trabajar en un órgano que pueda hacerse cargo de la administración financiera de los dineros que recibe el Poder Judicial. Hemos pensado por ahora aprovechar la infraestructura que tiene la Corporación Administrativa del Poder Judicial y trabajar a partir de ella, ¿no es cierto?, de una perspectiva legal. Y también queremos crear un órgano de control ético y disciplinario. Este órgano de control ético y disciplinario no solo va a estar a cargo de la disciplina de los funcionarios judiciales, sino que también de los abogados. Hoy día el control ético de los abogados es altamente difuso. Quienes somos miembros del Colegio de Abogados de Chile estamos sujetos al control ético de nuestro colegio, pero quienes no lo son quedan sujetos, insisto, a un control bastante difuso, en que básicamente es a través de un juicio ordinario declarativo en que se configura la determinada falta a la ética profesional, lo que termina, como ustedes comprenderán, que esto quede absolutamente en nada. Por eso queremos, a partir de lo que son hoy día la Fiscalía Judicial, que tiene una orgánica, que tiene miembros, trabajar también en una reforma legal que nos permita abordar ese aspecto. Desde un punto de vista procedimental, tenemos algunos proyectos que podríamos decir que son de largo aliento y otros de más corto aliento. Desde un punto de vista de largo aliento, y en eso desde luego, señor presidente, le voy a pedir colaboración a la comisión que usted preside, queremos retomar la discusión del Código Procesal Civil. Es una reforma también muy anhelada. Nuestro código es por lo menos de 1870, ha quedado totalmente desactualizado. En el actual estado, la reforma procesal civil es previa, ¿no es cierto?, a la ley de tramitación digital, y por lo tanto va a ser necesario efectuar algunas actualizaciones a ese proyecto que se tramitó en su momento. La idea nuestra es, antes de volver al Parlamento, es hacer una reunión con la comisión asesora de la reforma procesal civil, que la señora directora de la División Jurídica va a citar a la brevedad para actualizar y poder avanzar en eso. En segundo lugar, también les planteamos que queremos analizar una situación. Hoy día hay aproximadamente 100 formas de reclamar ante los tribunales de justicia de los actos administrativos de término de la administración, lo cual evidentemente es altamente perjudicial tanto para la judicatura como para los usuarios, y por ello vamos a plantear un proyecto de ley que ya había imaginado el exministro Cordero, de establecer un reclamo único de los actos administrativos de término que dicta la administración, de conocimiento de las Cortes de Apelaciones del país y con resolución definitiva de la excelentísima Corte Suprema. Adicionalmente, hemos conversado también con la excelentísima Corte Suprema. El lunes me reúno con la ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago en Tribunal Pleno. Hemos conversado también con el Fiscal Nacional y la idea es poderle presentar al Parlamento una serie de medidas que hemos llamado, ojalá, de rápido despacho, que nos colaboren, ¿no es cierto?, con algunos nudos que tiene la tramitación de los diversos procesos, básicamente en materia penal y en materia civil. Otro anhelo que hemos planteado o que nos ha planteado la excelentísima Corte Suprema es el fortalecimiento
del Poder Judicial. Ellos lo han visto sobre la base de 3 proyectos que se encuentran actualmente en tramitación. Uno está relacionado con la creación del tercer juzgado laboral, otro está relacionado con mejorar la dotación de los tribunales de familia y un tercero es con un viejísimo anhelo que se refiere a la juzgados de ejecución de penas, ¿ya? La idea nuestra es buscar fórmulas financieras para optar por uno de estos 3 proyectos, que es la creación de un tercer juzgado laboral para la ciudad de Santiago. Hoy día, a modo de ejemplo, se están ya calendarizando audiencias en los juzgados laborales para el año 2027. Y no para comienzos del año 2027, sino que más bien para la segunda parte del año 2027, lo que muestra, ¿no es cierto?, la urgencia de avanzar en esta materia. Un segundo aspecto que va a abordar este ministerio se refiere a la seguridad. La semana recién pasada, el Senado de la República aprobó el proyecto de reforma constitucional que traslada la tuición de Gendarmería al Ministerio de Seguridad. Hoy día Gendarmería quedó junto con Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones a cargo, ¿no es cierto?, o bajo la tuición del Ministerio de Seguridad, modificándose el artículo 101 de la Constitución Política de la República. Ello nos obliga a 2 tareas en lo inmediato, que son tareas de orden legislativo. En primer lugar, es un proyecto de adecuación a la normativa actualmente exigente, puesto que hay que traspasar jurídicamente el rol que ejercía el Ministerio de Justicia en Gendarmería al Ministerio de Seguridad. Nos hemos reunido ya con la ministra de Seguridad para ver formas de trabajo para poder estar en el Parlamento lo antes posible. Y en segundo lugar, tenemos un mandato legal de crear un nuevo servicio, que es un servicio de reinserción social, para lo cual tenemos un año para dictar una nueva ley orgánica constitucional en ese sentido. Un tercer aspecto que va a abordar este ministerio es el de los derechos humanos. Mañana estoy citado a la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Indígenas y en esa oportunidad llevaremos al subsecretario con la recomendación que hemos recibido de Derechos Humanos para poder plantear, ¿no es cierto?, cuáles van a ser los lineamientos generales de nuestro ministerio en esa materia. Por lo tanto, señor presidente, me permito en esa parte respetar también a la comisión del día de mañana y me voy a estar a lo que se señala en esa oportunidad. En cuarto lugar, nosotros queremos plantear un Ministerio de Justicia con un alto alcance de orden social. Y de esa perspectiva tenemos algunos proyectos de orden legal y otros proyectos más bien de orden práctico o de carácter ejecutivo. Desde un punto de vista de implementación de algunos servicios, ahora comienza en el mes de abril la implementación del Servicio de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas, lo que es un desafío relevante para el Ministerio de Justicia. Hemos trabajado para que esta implementación salga lo mejor posible. Queremos trabajar también en colaborar con el acceso a la justicia. Les vamos a plantear una reforma al Código Orgánico de Tribunales en lo que se refiere a la materia de arbitrajes forzosos. Básicamente en lo que se refiere a la forma de partir o dividir las comunidades de bienes. Nos parece que hoy día hay una limitación relevante, puesto que las personas de más escasos recursos no pueden acceder a un arbitraje. Eso significa que la sucesión o un bien en particular queda en comunidad, produciéndose, ¿no es cierto?, los problemas relevantes que hay posteriores en materia de títulos. También en eso nos ha planteado un honorable diputado de esta comisión algunas ideas que pueden colaborar, ¿no es cierto?, en materia de protección indígena en relación con la precisamente división de bienes, ¿no es cierto? Lo hablábamos con el diputado Montalva estos días, entonces también por ese lado podemos aunar fuerzas en lo que se refiere a esta reforma de acceso a la justicia. En esta materia también no es propiamente tal de iniciativa legal, pero quiero señalarles que la idea nuestra es que las seremías sean una primera línea de atención jurídica, de atención legal, primera línea efectiva de atención jurídica y legal. Nos hemos dado cuenta con la práctica profesional que hay muchas personas de escasos recursos que con una
breve asesoría, pero que sea contundente en su contenido, pueden solucionar problemas de orden legal y evitar, ¿no es cierto?, muchas veces pagos que se hacen a abogados sin ningún destino. Y finalmente, el último eje que vamos a plantear es de transparencia y probidad. En este aspecto a nosotros nos corresponden, creemos, tres grandes temas. El primero es transparencia, lo que se refiere a los nombramientos de los miembros de la Judicatura. En segundo lugar, nos corresponde implementar la reforma de los nombramientos de conservadores y notarios que el Parlamento aprobó, ¿no es cierto?, el año pasado. Y finalmente queremos tramitar un proyecto de ley que modifica la fiscalización de las personas jurídicas, en particular de las corporaciones y fundaciones. Nos parece que la reforma que se introdujo el año 2011 al Código Civil, en los artículos 545 y siguientes, si bien permitió una efectiva creación de personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro, hay una problemática en esa fiscalización porque no se está pudiendo realizar en forma efectiva. No sé si la señora directora tiene algún antecedente adicional que incorporar. Señaló todo, ministro, al menos de los principales ejes. Directora, tiene la palabra. No, muchas gracias. Creo que se recogieron básicamente los principales lineamientos, sin perjuicio que obviamente la idea de esta comisión también es escucharlos a ustedes y ver también qué otras ideas pueden surgir. Perfecto. ¿Terminó, señor ministro? Sí, señor presidente, muchas gracias. Perfecto. Entonces ahora vamos a otorgar el uso de la palabra a los señores parlamentarios. Ha pedido la palabra la diputada Pamela Giles. Me anoto yo también. Mientras tanto estamos los dos. Perfecto, los voy anotando. ¿Ya? Perfecto, voy anotando. Pamela Giles. Gracias, señor presidente Mulet. Sin entrar en una visión crítica, que me parece que no es lo que corresponde en este momento en que estamos recién informándonos de cuáles son las prioridades del Ministerio, a mí me gustaría preguntarle la posibilidad de que pudiera quizás profundizar o darnos algunos indicios mayores el señor ministro respecto de algunos asuntos. El primero, sí quiero comentar que ya la palabra sorteo vinculada a la elección de ministros me parece muy bienvenida. Yo presenté un proyecto de ley destinado a que en realidad ese fuera el sistema general, y aquí se incorpora aparentemente en una tercera o cuarta línea, lo cual ya me parece interesante, ¿ya? Me gustaría saber si es posible algo más respecto del punto tribunales de familia. Esta comisión ha tenido, sobre todo en legislaturas anteriores, una especial preocupación por el Sename, por la niñez y la adolescencia, y si bien no es en este momento de adscripción propia de este ministerio, sigue siendo lo que tiene que ver con legislación vinculada a niños, niñas y adolescentes, una preocupación nuestra en lo personal muy sentida. Yo soy madre adoptiva y por lo tanto conozco personalmente y legislativamente el problema en profundidad. Y no está lejano el momento en que desde esta comisión debimos abordar una crisis profunda en el servicio de protección de la niñez, que hoy día tiene un nombre que es casi un mal chiste, que es Mejor Niñez, en circunstancias que todos los indicadores objetivos muestran que hay un empeoramiento de la situación de esos niños bastante escandaloso. Entonces me gustaría saber qué hay sobre tribunales de familia, que fue enunciado, fue lo único que se enunció en su información sobre niñez y adolescencia, qué ha pensado hacer el ministro ahí y por supuesto sugerir de antemano que pudiera haber un énfasis en esa preocupación. Luego también me gustaría saber si hay algo respecto de cárceles. No escuché nada, ni una palabra, y me parece que debería ser un interés central, al menos por lo que se ha dicho previamente a la asunción del mando, respecto del problema de seguridad. Me gustaría saber cómo piensa abordarse
ese tema, particularmente porque, en mi opinión, el gobierno pasado, en definitiva, no hizo nada. Prometió una cantidad de cosas, tuvimos largas sesiones y, en definitiva, no ocurrió absolutamente nada con ese tema, que es un tema urgente porque, como todos sabemos, todo indica que la población penal va a ir creciendo, ¿ya? Y allí me preocupa particularmente la preocupación que debería haber, a mi juicio, especial, por las mujeres internas, dado que las mujeres internas tienen a sus hijos internos. O sea, tenemos menores de 2 años presos en este país, ¿ya? En la práctica, en una condición que no voy a detallar, no es el momento, pero me parece que yo esperaría una preocupación allí, y me gustaría saber si el ministro tiene algo en sus planes. Luego, me permito sugerir en esta primera reunión con el ministro y hacer una breve disquisición histórica, sugerirle al ministro que no saque la discusión que corresponde a esta comisión y que corresponde al reglamento de la Cámara, que proviene de una ley orgánica constitucional, no saque la discusión de aquí. Yo creo que ha habido malas experiencias cuando, por ejemplo, se inicia el gobierno del presidente Piñera llamando a unas comisiones extra Congreso, digamos, llamando a la moneda, unas comisiones a la cual van, en definitiva, todas las fuerzas, encabezadas por el que fue presidente y en ese minuto diputado Boric, ¿ya? Yo creo que existe a estas alturas un consenso, de alguna manera, entre las más diversas fuerzas políticas de la Cámara, en que aquí radica la soberanía popular. Entonces, este es el lugar de las discusiones. Todas esas comisiones ad hoc, grupo de asesores que no fueron elegidos por nadie, digamos, salvo por el diputado, pero nadie votó por ellos, ¿ya? Que toman decisiones políticas, a mí me parece que son un contrasentido respecto de lo que debería ser el fortalecimiento de la democracia, ¿ya? Entonces me permito en esta primera sesión hacer esa sugerencia, porque de pronto aparecieron allí comisiones ad hoc, cita. Quiero decirle con mucha franqueza, ministro, a mí me cargan las comisiones, las odio y trabajo para destruirlas, porque creo que van en un sentido contrario a la democracia. Muchas gracias. Tenemos harto tiempo. Yo creo que es muy importante obviamente las impresiones del ministro, su exposición y las preguntas. Entonces les propongo ir de diputado en diputado mientras tengamos tiempo que le conteste a la diputada Giles, y vamos a seguir el orden que hasta ahora tenemos anotado acá. Tenemos a la diputada Giles, Mulet, diputado Barraza, diputado Orrego, diputado Ilavaca, Montalva, Sánchez y Fríes. ¿Hay alguno que no haya incorporado? Entonces, perfecto. Entonces, señor ministro, le damos la palabra. Muchas gracias, señor presidente, y por su intermedio voy a contestar las observaciones de la señora diputada Giles. Señorita diputada Pamela Giles, en materia de tribunales de familia, voy a dejarle a la señora directora que lo indique. Quiero simplemente señalarle que la conversación que tuvimos con el Poder Judicial fue sobre la base de fortalecimiento de orden económico. Dentro de ese fortalecimiento estaba también aumentar el número de funcionarios en los tribunales de familia, ¿ya? Y eso fue lo que hice referencia y que la señora directora lo va a profundizar. Sí. Directora, tiene la palabra. Sí, por su intermedio, presidente, y para responder también a la diputada Giles, nosotros dentro del levantamiento de proyectos de ley, hay un proyecto de ley que ya está ingresado en el Congreso, que modifica precisamente la ley que crea los tribunales de familia, que otros cuerpos legales, adecuándolos a la ley sobre garantías y protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, esta ley efectivamente genera cierta más carga en el fondo para los tribunales, porque en materia del derecho del niño o niña requiere ser oído en tribunales, la obligación de contar con defensa jurídica y una serie de obligaciones que se derivan de esa ley, y por lo tanto este proyecto de ley apunta a aumentar la dotación de los tribunales de familia para poder hacerse cargo de las modificaciones que introdujo esa ley de garantías de la niñez. Ahora,
Este proyecto de ley, según el informe financiero que se acompañó en su momento, supone un gasto fiscal ascendente a 37.642.000 pesos, de los cuales 17.000 millones reforzarían los servicios de prestación de asesoría jurídica gratuita del Ministerio de Justicia y 20 millones reforzaría la dotación de jueces y funcionarios de los tribunales de familia. Entonces, como adelantó un poco el ministro antes, dado que existen 3 proyectos de ley en materia de fortalecimiento de los tribunales de justicia, por una parte la creación de juzgado laboral, el aumento de funcionarios en los tribunales de familia, y por otro lado también el proyecto de ley que crea estos tribunales de ejecución de pena, necesitamos obviamente confirmar con el Ministerio de Hacienda para ver el orden de priorización respecto de los recursos y poder darle curso a este proyecto de ley. Sí está obviamente en toda la intención del Ministerio de Justicia tratar de seguir adelante, y de hecho también es un sentir del mismo Poder Judicial que nos hizo presente. Continúo con la respuesta a las observaciones de la diputada señorita Giles. En materia de cárceles, quiero decirle que la primera actividad que desarrollé como ministro junto a nuestro equipo fue visitar la cárcel de mujeres. Y visitamos la cárcel de mujeres de San Miguel. Estuvimos ahí una mañana completa, trabajando, oyendo, y la idea que queremos dejar en nuestro ministerio es precisamente la preocupación que queremos tener respecto a las mujeres privadas de libertad, en especial aquellas que se encuentran en periodo de lactancia materna y aquellas que se encuentran también embarazadas. En la cárcel de San Miguel solamente habían algunas privadas de libertad que se encontraban embarazadas, se encuentran en el recinto penitenciario San Joaquín, aquellas que están con niños menores, por lo que no pudimos observarlo. Quiero señalarles que ya hemos iniciado una serie de contactos con fundaciones, con ex capellanes de Gendarmería, para apuntalar ese tema. También hay algunos proyectos de ley que queremos revisar en especial atención en esa materia. Así que es una preocupación real y que queremos hacer efectiva durante el tiempo que dure nuestro mandato. En materia legislativa existen algunos proyectos de ley que están en trámite. Hay uno que pasó a tercer trámite constitucional, que es una modificación al artículo 304 bis del Código Penal, lo que se llama el lanzazo. Se abrió un nuevo periodo de indicaciones, por lo tanto eso está en actual tramitación. En la tabla de ayer de la Cámara de Diputados estaba también el proyecto que establece la obligatoriedad de la declaración de intereses y de patrimonio de los funcionarios de Gendarmería. Por razones de tiempo no alcanzó a verse, pero es evidentemente una cuestión que a nosotros nos importa cualquier cantidad. Y finalmente, reiterar la idea de que tenemos un trabajo muy acucioso durante este año que nos va a quitar bastante, o que nos va a no quitar, sino a obligar a dedicarle bastante tiempo, que va a ser el traspaso de Gendarmería desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a Seguridad. Y puedo yo haberme expresado mal con la palabra comisión, simplemente me quise referir a que quería actualizar en términos procedimentales lo que había quedado con el proyecto de reforma procesal civil, pero para evidentemente traerlo al Parlamento en ningún caso se me ha ocurrido legislar en paralelo, ni mucho menos no caería en ese error, y la idea es simplemente solicitar la opinión técnica de profesores para ver de qué manera lo que había podemos actualizarlo para traerlo para acá, pero no se preocupe, señorita diputada, que no va a ocurrir su temor. Muchas gracias, señor presidente. Si después hay otra ronda, obviamente podemos volver a preguntar cada uno de nosotros. Yo quiero preguntar sobre fundamentalmente 2 temas, ministro, que usted no lo tocó tangencialmente, y quisiera saber si hay interés o no del gobierno de avanzar en algunos aspectos. Tiene que ver con un mecanismo de justicia vecinal. Usted lo tocó, me parece, en general, pero yo creo que en la práctica seguramente muchos de nosotros encontramos que el acceso a la justicia vecinal, a los problemas, a las incivilidades, en fin, una serie de cosas es brutal, digamos, y es muy difícil si no cuentas con abogados. Las corporaciones en general son muy débiles, no tienen soluciones o mecanismos rápidos, y la verdad es que al final el que no tiene recursos prácticamente no tiene justicia. Y hay mecanismos, hay algunos programas que se han instalado en las corporaciones de asistencia judicial, en algunas que han sido bien interesantes, sobre todo modernos, con una mirada más bien psicosocial en algunos casos, no solo la mirada jurídica. Hay información que señala que el cumplimiento de las sanciones instauradas por los jueces de policía locales, esas sanciones duras, generalmente no las cumplen, no las multan, pero cuando hay un enfoque psicosocial sí se cumple, cuando se busca la mediación sí se cumplen mayores niveles de asertividad en eso. Entonces, creo que es un tema muy importante y siempre he dejado de lado que queda como al final.
pero es gente muy modesta, cuantiosa, que yo creo que podría tener. Esa es una pregunta y quiero saber qué está pensando el gobierno en eso. En segundo lugar, algo parecido, pero en otro ámbito. Hubo, no sé si está presente todavía en algunos lugares, tribunales de tratamiento de drogas, donde fueron programas, donde se buscaba con los primerizos tener un tratamiento distinto. Tratar de extraerlos de las garras del narcotráfico con una mirada distinta. Yo sé que se ha experimentado en Estados Unidos mucho, pero también en Chile los hubo en Iquique y otros lugares, y también los resultados cuando he estudiado este tema han sido exitosos, donde no solo está el juez, sino que está el compromiso de una trabajadora social, de un médico, en fin, sí, y la correspondiente ayuda, digamos, para enfrentar con algún tipo de solución y vida mejor, especialmente a los que cometen delitos por primera vez. Esos dos temas yo quisiera consultarle, señor ministro. Sí. Sí. Muchas gracias, señor presidente. Le contesto los dos temas. Voy a partir por el segundo. No quiero incurrir en una contradicción porque es una comisión establecida por la ley. Hoy día se reunió la comisión que analiza el sistema de justicia penal. Fue la primera reunión en que me tocó presidirla. Concurre la señora presidenta de la Excelentísima Corte Suprema, el señor Fiscal Nacional, la señora Defensora Nacional, representantes del Colegio de Abogados. Y uno de los puntos que se trató como para materia de las subcomisiones que tiene esa comisión es precisamente lo que usted plantea respecto al problema que hay con algunos primerizos y la situación que viven en la cárcel con el tema de las drogas. Y se plantearon un tema en particular que iba a ser analizado, que busca precisamente determinar la forma de poder evitar la situación que usted plantea, señor presidente. Así que coincidió precisamente lo que usted señala con uno de los acuerdos que se adoptaron hoy día en esa comisión. Y por lo tanto se va a trabajar en un estudio y análisis para ver de qué manera abordar lo que usted plantea. Lo segundo, quiero ser muy sincero, que no se está pensando en una estructura de justicia vecinal, ya tampoco en una reforma sustancial que pudiera hacerse a los juzgados de policía local. Eso no significa que no estemos pensando en lo que hemos llamado el cuarto eje de un Ministerio de Justicia Social, en llevar la solución a los problemas legales a la gente de menores recursos. En el gobierno de Sebastián Piñera II me tocó formar parte del Consejo Directivo de la Corporación de Asistencia Judicial en la región metropolitana y me tocó conocer el trabajo que se hizo con algunos programas como Mi Abogado, en donde durante la semana y los fines de semana se hacía un trabajo con las personas de menores recursos. Y eso es lo que nosotros queremos exactamente replicar a nivel de las seremías, no solamente de la seremía metropolitana, sino que también de las seremías a lo largo de Chile. Me he reunido con alcaldes de distintos sectores políticos, quiero también reunirme con las facultades de Derecho para poder hacer esa primera línea de atención legal que le vamos a llamar justicia vecinal. Nos parece que poder aplicar soluciones no conflictivas de controversia, aplicando una suerte de mediación, aunque no sea propiamente hecha por un mediador, va a colaborar con problemas de vecindad, con problemas de títulos, con problemas sucesorios, que son en realidad los que tienen día a día las personas de más escasos recursos. Así que eso es, señor presidente. Muchas gracias, señor ministro. A continuación tiene la palabra el diputado Barraza. Gracias, señor presidente. Ministro, le agradezco la presentación. Bien completa, pero voy a ser impertinente, voy a preguntar algo que no está en la presentación. Y a propósito de los anuncios que ha hecho el gobierno en materia de derechos humanos. El retiro del Plan Nacional de Derechos Humanos deja en stand-by 175 acciones orientadas a igualdad, acceso a la justicia, memoria histórica y desarrollo sostenible. ¿Cuál es el cronograma concreto para su reingreso? ¿Qué materias específicas del plan serán modificadas y cuáles se mantendrán? Usted señaló, ministro, en el Mercurio del 22 de marzo que respecto de los indultos presidenciales una facultad constitucional del presidente de la República. Mi consulta concreta es ¿cuántas solicitudes de indulto tiene actualmente en trámite el ministerio? ¿Cuáles son los criterios objetivos que se aplicarán para su resolución? Respecto de los mismos indultos o de los eventuales indultos, ¿cómo se asegurará el Ministerio de que los eventuales indultos no constituyan un incumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
y de las obligaciones internacionales contraídas por la suscripción del Estatuto de Roma y el Pacto de San José. Luego, en materia de sistema penitenciario y gendarmería, transversalmente se ha valorado el paso al Ministerio de Seguridad Pública, pero pensando en que esto no es un ejercicio automático. ¿Cuál es el plan de implementación para el traspaso institucional, los principales ejes? ¿En qué plazo se prevé que Gendarmería pase a depender efectivamente del Ministerio de Seguridad Pública? ¿Y cuáles son las políticas iniciales, asumiendo de que esto es parte del Ministerio de Seguridad Pública, para depurar los actos, los funcionarios en materia de corrupción y hechos delictivos? Derivado de aquello, la reducción presupuestaria transversal de todos los ministerios en el 3%, ¿tiene algún impacto en la contratación de nuevo personal de Gendarmería? Finalmente, porque habrá más ocasiones de conversar. También viendo el impacto de la reducción presupuestaria, ¿tiene algún alcance en la implementación de la Defensoría Penal Pública en las corporaciones de asistencia judicial? La reducción presupuestaria principalmente. Eso, señor ministro. Muchas gracias. Señor ministro, tiene la palabra, señor ministro. Muchas gracias, señor presidente, y por su intermedio le respondo al diputado señor Barraza. Señalar lo que se ha dicho públicamente en materia de indultos. La principal preocupación del Ministerio y de este ministro en particular es realizar un análisis objetivo de los antecedentes que se van incorporando en cada una de las carpetas que se abren al efecto. El análisis va a ser caso a caso y sobre la base de ese análisis, considerando lo que es la normativa vigente, se va a optar por una u otra solución. No hay en esta materia ninguna decisión adoptada con anterioridad y cada uno de los decretos que se dicta al respecto será debidamente fundado como en derecho corresponda. Así que en ese sentido es lo que le puedo responder. En materia de cárceles son varias preguntas. Puedo decir que en materia presupuestaria hemos hecho un esfuerzo para que la reducción presupuestaria no altere para nada lo que es la debida operación de los servicios que dependen del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. En ello hay también, ¿no es cierto?, desde luego está Gendarmería, desde luego está el Registro Civil, desde luego está la Defensoría Penal, está también el Servicio Médico Legal. El esfuerzo no es poca plata, la reducción es de aproximadamente 46.000 millones de pesos, pero hemos procurado con la jefatura de presupuesto de que eso, insisto, no altere en ningún momento lo que se refiere a la debida prestación de todos los servicios que nos corresponden y en especial, ¿no es cierto?, en lo que se refiere a la situación de Gendarmería y en particular en materia de cárceles. Respecto del cambio, nosotros lo que hemos hecho, señor diputado, son reuniones de trabajo precisamente para establecer un cronograma con el Ministerio de Seguridad para implementar las debidas reformas legales. Bien, nosotros queremos, yo sé que hace poco se contestó pronto es pronto, puede no ser una buena respuesta, pero pronto es pronto y queremos prontamente arribar, ¿no es cierto?, con los debidos proyectos de ley que nos permita hacer ese traspaso lo antes posible, con todas las garantías de que la labor de Gendarmería va a seguir siendo prestada de la mejor manera posible. Eso, señor presidente. Después puede haber una segunda vuelta. Hay una parte que por lo menos me quedó claro que no contestó el número de indultos en trámite, que creo que es importante. Si lo tiene. No tengo el número de indultos en trámite, son bastantes, más de lo que yo hubiera pensado cuando accedí al ministerio. Como también el señor diputado citaba en una entrevista mía, nadie se va a saltar la fila y estamos tramitando según la correspondiente, el orden que corresponda. No, en eso no hay ninguna situación extraordinaria, señor diputado. Gracias. Diputado, buenas tardes. Diputado Ilavaca. Diputado Ilavaca tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Saludar al ministro, a su equipo. Esta comisión, en la cual me ha tocado el honor de estar ya cerca de 8 años, se caracteriza por la transversalidad y la discusión de cierto nivel, sobre todo respecto a temas de justicia, temas constitucionales.
y en ese sentido, señor ministro, cuente con ese nivel de discusión respecto a temas que son trascendentales. Creo que es necesario, sobre todo en las materias que usted le ha puesto sobre la mesa, que vienen además de proyectos de años, ir pisando el acelerador. Y allí va alguna de las preguntas. Uno, dice relación con lo que dejó dando voto el ministro respecto a que el gobierno va a priorizar unos proyectos de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria que vayan teniendo, proyectos que son todos bastante importantes, las diferentes tribunales que se están constituyendo, pero en particular un proyecto del cual he estado bregando por más de 8 años, he tenido el apoyo de todos los ministros de Justicia y solamente el ministro Cordero logró ayudar a que este proyecto saliera más, avanzara más rápido, que dice relación con el Tribunal de Ejecución de Pena, del cual soy autor, ¿ya? Que es un tema, claro, difícil de explicar, pero que claramente toda la academia, todo el mundo relacionado al mundo judicial y al mundo jurídico saben que es la gran falencia que Chile tiene en el ámbito de justicia penal. Chile está a la altura de países del tercer mundo y del cuarto mundo respecto al tema de ejecución de pena. Y allí este proyecto, que logró ser tramitado en la Comisión de Constitución, que viene además con una aplicación bastante progresiva, con un sistema que me parece interesante, establece un procedimiento y que lamentablemente, al igual que muchos de los proyectos que usted nos plantea, señor ministro, están durmiendo por harto tiempo en el Senado. Entonces también le pediría allí ayuda en orden a que podamos ver de qué manera el Ejecutivo, porque no lo pudo hacer el gobierno del presidente Piñera, no lo pudo hacer el gobierno del presidente Boric, y espero que ahora sí se vea de qué manera se pueden apurar muchos los proyectos que esta comisión en particular saca rápidamente, pero que quedan estancados en la Comisión de Constitución del Senado. Y de los proyectos que usted nos mencionaba, está, y de cosa de leer solamente lo que usted nos menciona, los boletines 12.607, 14.192, el 979, y así suma y sigue, y todo está en el segundo trámite constitucional del Senado. Y allí creo que tenemos un problema que, insisto, va a ser labor del Ejecutivo también en cómo lo solucionamos. Por lo menos por mi parte, respecto a esta comisión, va a contar con todo el apoyo para poder avanzar en una agenda que fortalezca la justicia. Claramente vamos a tener posiciones dispares, que es natural, pero al final del día eso se soluciona con una regla bastante básica, que es la regla de la democracia, y será en esa discusión democrática donde busquemos los resultados. Y pongo el acento respecto a la transversalidad que muchas veces hemos alcanzado al interior de esta comisión para poder abordar los temas urgentes del país en esta materia. Gracias, presidente. Señor ministro. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio le agradezco al señor diputado Ilavaca el saludo y la oferta de colaboración. Desde luego que se la tomo, señor diputado, porque de verdad creo que se trata de reformas institucionales. No creo que para este tipo de reformas institucionales podamos nosotros sino razonar en lo que va a ser mejor para la institucionalidad en los años que vienen. Señor diputado, estoy plenamente consciente de la total relevancia y necesidad que tiene un juzgado de ejecución de penas. Se lo quiero decir con esas palabras. En cuanto a la priorización de recursos, también lo conversé con la señora presidenta de la excelentísima Corte Suprema, y la urgencia que hoy día tienen está en el tercer juzgado laboral. Como le señalé hace unos momentos atrás, están hoy día calendarizando audiencias para mediados del año 2027. Entonces, de verdad que eso requiere una solución pronta, y desde el punto de vista de los recursos vamos a priorizar eso la medida posible. Pero tengo plena conciencia de la necesidad de juzgado de ejecución de pena. Es algo que en general todos mis asesores de orden del derecho penal todos lo estiman indispensable. Así que cuente con que estoy consciente de eso, pero necesito priorizar con el tercer juzgado laboral. Pero muchísimas gracias por su observación. Muchas gracias, señor ministro. A continuación tiene la palabra el diputado señor Orrego. Ministro, antes que todo, muchas gracias por participar en la comisión del día de hoy. Realmente se agradece ese compromiso del Ejecutivo de poder estar realizando este acompañamiento en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, que está radicada en la Cámara de Diputados.
Desde ya, ministro, le deseo el mejor de los éxitos en estos próximos 4 años que ustedes van a encabezar el Ministerio de Justicia. Espero que esté los 4 años acompañándonos, ministro. Uno nunca sabe los vaivenes de la política, pero desde ya se agradece profundamente y se le desea el mayor de los éxitos. Antes de realizar la pregunta, ministro, le quería hacer una pequeña observación que dice relación con la tramitación legislativa de lo que vamos a enfrentar los próximos 4 años. Mucho trabajo prelegislativo, ministro, mucha conversación con los parlamentarios, mucho venir a conversar con nosotros, contarnos lo que está el Ministerio de Justicia, adelantarnos los proyectos que se van a ingresar, no enterarnos por la prensa cuando venga algún tipo de suma urgencia, discusión inmediata, etcétera, porque realmente vamos a sentir que nos están pasando un poquito a llevar y la idea es acompañarnos en este proceso. Entonces se lo quiero recalcar porque lo hemos conversado con varios colegas, la posibilidad de realizar trabajo prelegislativo, créame que es fundamental para nosotros. Habiendo dicho eso, ministro, hay 2 materias en particular que a mí me interesan de sobremanera. Una es la reforma al sistema de procedimiento civil, un anhelo que tienen los civilistas, los abogados de derecho civil hace bastante años. Yo entré a estudiar Derecho en la Universidad de Chile el año 2005 y desde esa época ya se hablaba de la reforma del sistema al procedimiento civil, cuestión que venía chocando con la implementación de la reforma del sistema procesal penal que ya teníamos implementado desde el año 2000, ¿cierto? Agradeciendo la labor que cumplió la Universidad Diego Portales en esa época. Pero me quiero detener en el segundo punto relevante para mí en esta exposición, para saber cuál es su postura y cuál es la postura del gobierno, sobre todo pensando en las campañas que enfrentó el presidente José Antonio Kast, las promesas que se realizaron durante la misma y el concepto de mano dura contra los delincuentes, entendiendo que hay una diferencia entre aquel delincuente que puede ser reinsertado en la sociedad y aquel delincuente que de plano es un enemigo de la sociedad, que hay que tratarlo como tal y aislarlo. Y eso dice relación con la reforma a Gendarmería, recientemente aprobada la modificación del artículo 101 de la Constitución Política de la República, que establece, ministro, esta separación, disculpe lo rápido que voy, pero quiero aprovechar el tiempo, esta separación entre lo que es el sistema de cuidado de reos, que va a seguir radicado o se va a cambiar al Ministerio de Seguridad, mientras que el sistema de reinserción se va a radicar en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Adentrándome en esa separación, me interesa mucho el sistema penitenciario que vamos a tener y cuál va a ser la visión del gobierno respecto de la segregación de la población penitenciaria. Y esto es porque, en el entendido de que durante la campaña el presidente Kast utilizó el concepto mano dura, se habló mucho del artículo 41 bis de la Ley de Administración Penitenciaria italiana, que es un sistema que se creó para el narcotráfico en su momento, pero que ha sido replicado en distintos ordenamientos jurídicos a nivel internacional, con una segregación muy fuerte de reos, estableciendo criterios de segregación en cuanto a las visitas, en cuanto a la relación con el resto de los reos, en cuanto al acceso a medios digitales, al contacto con el exterior, cuestiones que a mi parecer son básicas de implementar en la justicia chilena, entendiendo que acá lo que tiene que haber es mano dura contra los enemigos de la sociedad, que son delincuentes rematados que no tienen ninguna posibilidad de reinsertarse. En ese sentido, en este año que tenemos para poder presentar ese proyecto de ley, el gobierno va finalmente a cumplir con ese mandato, por así decirlo, que realizó el presidente José Antonio Kast en torno a establecer un proceso de mano dura y endurecimiento, lógicamente, de nuestro sistema penitenciario al alero de lo que significaría una equiparación con el artículo 41 bis. Eso, ministro. Muchas gracias de antemano por su respuesta. Muchas gracias, diputado Rego. Tiene la palabra el señor ministro. Muchas gracias, señor presidente, y por su intermedio, junto con agradecerle al diputado señor Rego su alocución, quiero señalarle que desde luego es intención nuestra hacer un trabajo prelegislativo. En los pocos días que llevo en este cargo me he dado cuenta que la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia es realmente una comisión a la cual hay que dedicarle mucho tiempo, mucha preparación, mucho trabajo. Me da la impresión además de que hay excelentes parlamentarios, excelentes abogados en la comisión, lo que nos va a permitir trabajar en conjunto. Quiero señalarle en relación con lo que usted me indica, efectivamente hemos podido advertir en estos días que llevamos a cargo que existía una dicotomía, una verdadera antinomia en la situación de que se encontrara Gendarmería bajo el alero del Ministerio de Justicia. Básicamente porque se pensó en un sistema carcelario del año 1900, en donde el hincapié, el realce, estaba en la reinserción y menos en el control. Y precisamente lo que se busca ahora es poder hacer la distinción entre el control y la reinserción.
Desde luego que lo que se busca con esta agenda que vamos a trabajar junto con el Ministerio de Seguridad es que la nueva normativa ponga el acento en lo que corresponde al Ministerio de Seguridad en el control. Con lo que hemos estudiado hasta este momento en el reglamento actual de Gendarmería, me parece que el artículo 41 bis de la ley italiana está suficientemente recogido en el reglamento de Gendarmería. Si uno lo analiza, tiene facultad el director de Gendarmería para hacer una serie de medidas como las que están en la legislación italiana. Lo que ocurre, el problema que tenemos es que nos falta capacidad en las cárceles. En el diario oficial del jueves pasado se dictó recién el reglamento, recién ahora, el jueves pasado, el reglamento que determina cuáles van a ser los recintos penitenciarios a los cuales se va a aplicar la llamada ley de fast track de construcción de recintos penitenciarios. Es decir, desde el jueves pasado recién estamos habilitados para empezar a trabajar en eso. Esperamos que con esos proyectos, ¿no es cierto?, podamos tener una mayor holgura, ¿no es cierto?, de donde efectuar la debida segregación, que sin lugar a dudas, señor diputado, es fundamental en el control de la delincuencia. Así que eso es lo que le puedo contestar en este momento. Gracias, ministro. A usted. Muchas gracias, señor ministro. A continuación tiene la palabra el diputado José Montalva. Buenas tardes, señor presidente. Bienvenido, ministro. Bueno, primero valorar lo que plantea, porque está muy en la línea de lo que por lo menos yo pienso que hay que hacer y que hay que reformar. Sin embargo, tengo algunas preocupaciones que me gustaría manifestarlas en esta comisión. Unas tienen que ver con lo que ha señalado el diputado Barraza, que señala aquí que hay muchas reformas, hacer nuevos tribunales, generar una serie de cambios que van a necesitar recursos. Y hoy día ha habido públicamente, ¿cierto?, un oficio donde se ha señalado que se va a disminuir de forma importante los recursos en todos los ministerios. Entonces, saber cómo se está haciendo cargo de eso y si eso significa también que algunos servicios que hoy día están funcionando, como lo hablamos también en su oficina respecto, por ejemplo, a la Corporación de Asistencia Judicial, que a mi juicio, como decía también el presidente de esta comisión, no está a veces funcionando, sobre todo con las personas que no tienen acceso a la justicia, toda vez que hay también, y lo hablábamos muchas veces, desembolso del propio Estado por la inacción, ¿cierto?, de estos servicios que debería dar la corporación. Entonces, si al mismo tiempo que, por ejemplo, se está viendo la forma de poner en funcionamiento esta Defensoría de Víctimas, se está viendo cómo hacer los cambios en la Corporación de Asistencia Judicial y cómo se van reemplazando esas funciones. Entonces, me importa mucho saber que ese tipo de acciones van a ser viables con un presupuesto disminuido, digamos. Lo otro, por su intermedio, presidente, yo estoy muy de acuerdo con que se haga y que se cumpla con un anhelo que tiene, usted señaló aquí mismo, por su intermedio, presidente, la presidenta de la Corte Suprema, respecto a la necesidad de crear un nuevo tribunal laboral en Santiago, y probablemente así es, pero todos los ciudadanos en Chile también tienen una urgencia sobre una demanda histórica que es el Tribunal de Ejecución de Pena, y que entendiendo la urgencia que existe hoy día y lo mismo que ha proclamado el mismo presidente y el gobierno, y con los hechos que hemos tenido últimamente respecto a reos que no cumplen condena y una serie de consecuencias que tiene y la deslegitimidad que tiene una vez que se ha cumplido la condena, tener la necesidad de tener este tribunal. Entonces también me gustaría saber cuál es ese criterio para poder darle urgencia a uno y no a lo otro. Por último, por su intermedio, presidente, hay algunos proyectos que son muy relevantes y que tienen relación con las urgencias que tiene la ciudadanía. Por ejemplo, el proyecto para ampliar la hipótesis de expulsión como pena sustitutiva, que no está ni con urgencia ni con suma urgencia. También el proyecto que crea este sí está. Y los otros proyectos, por su intermedio, presidente, que le pone suma urgencia, como el proyecto de modificación del Código Penal para establecer
excepción al aplicar atenuante de reprochable conducta anterior cuando no se cuenten con antecedentes penales, que también está en el Senado, entiendo. ¿Y por qué poner la urgencia, la suma urgencia acá? No se condice con la presentación, que en muchos aspectos yo estoy de acuerdo. También se pone suma urgencia al modificar el quórum necesario para revertir la declaración de inadmisibilidad recaída en proyectos de ley e indicaciones. Tampoco, no sé por qué, si no está dentro de lo que ahí se señala. Y la urgencia que se le pone a modificar diversos cuerpos legales para restringir el acceso reincidente a libertad condicional. También, si nos pudiese explicar un poquito de ese proyecto y cuál es la necesidad de ponerlo como urgencia ahora y no los otros que se habían hablado acá. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, Muchas ministro. gracias. Tiene la palabra, señor ministro, para responder al diputado Montalva. Muchas gracias, señor presidente. La señora directora de la Dirección Jurídica la responder, señor diputado, respecto sobre todo de las urgencias. Muchas gracias. Señora directora, tiene la palabra. Gracias, diputado, por su intermedio. A ver, efectivamente, hoy día también hay que entender un poco el gobierno, la señal que se está entregando, gobierno de emergencia, es poder poner urgencia a ciertos proyectos de ley que pueden tener algún efecto, ¿cierto?, en reducir de alguna forma la criminalidad, ¿cierto? Por eso que se le ha puesto urgencia a proyectos, por ejemplo, el de seguridad perimetral, que como bien comentó el ministro anteriormente, está en tercer trámite. Lo más probable es que, o sea, hay que ver ahí el curso de ese proyecto de ley. Lo mismo ocurre con el proyecto de ley que comentó respecto de la libertad condicional. O sea, son proyectos, es una señal en el fondo de poder avanzar en una agenda también de seguridad, pero también hay una decisión más bien general, obviamente, con SECPRES de esas urgencias. Sin perjuicio, nosotros obviamente ahora estamos trabajando en tratar de impulsar la agenda del Ministerio de Justicia en base a las prioridades que señaló el ministro, con todos los ejes programáticos, y a eso queremos dedicarnos ahora de lleno, poder sacar adelante también esos proyectos que son, para nosotros sí son urgentes y que tenemos que ponernos a trabajar. Pero básicamente esas urgencias tienen que ver también con una decisión de coordinación con el Ministerio de Seguridad y SECPRES. Si me permite complementar Por supuesto. la respuesta, señor presidente. Señor diputado, tenemos en común que no estamos muy preocupados de la justicia vecinal precisamente, y como lo conversamos con anterioridad, es un deber nuestro implementar de la manera mejor posible lo que es el servicio de acceso a la justicia y defensoría de víctimas. Nos hemos asegurado que la rebaja presupuestaria no afecte la continuidad de ese nuevo servicio que se inicia el día 1 de abril próximo. Y respecto a las corporaciones de asistencia judicial, ellas van progresivamente eliminándose. Hay un plazo de 36 meses para que ello ocurra e ir este nuevo servicio, ¿no es cierto?, recibiendo esa demanda ciudadana por atención de justicia que, le insisto, es un compromiso nuestro como gobierno, darle toda la relevancia que tiene. Muchas gracias, señor ministro. A continuación tiene la palabra el diputado don Luis Sánchez. Muchas gracias, presidente. Saludar a la comisión, saludar también al ministro y agradecerle estar con nosotros, también a la directora. A ver, varias cosas en primer lugar, y no les obliga a agradecer al Ejecutivo haber puesto urgencia un proyecto de ley de mi autoría, precisamente respecto a las libertades condicionales y restringir un poco su aplicación, porque sabemos que hay casos bastante brutales donde se ha llegado a tomar esa decisión por parte de los tribunales, y por lo menos a mi entender, y agradezco que así sea también por parte del Ejecutivo. Eso es algo que no debiese estar ocurriendo. Varios puntos y algunas menciones cortas al respecto. Se ha hablado respecto de los tribunales laborales y del colapso que existe al respecto. Sé que probablemente no es la circunstancia mayoritaria, pero una invitación ahí al ministro, por si intermedio presidente. Aquí puede haber un tema que pueden impulsar de conjunto eventualmente con el ministro de Defensa, porque hoy día hay muchos uniformados que llevan situaciones de disciplina interna dentro de las Fuerzas Armadas a la justicia laboral. Eso me imagino que sin duda incide en el colapso tan extremo que tiene hoy día el sistema, y son cuestiones que no debiesen estar resolviéndose en la justicia laboral y está afectando enormemente la disciplina dentro de las Fuerzas Armadas.
Sé que no es un tema precisamente de lo que estamos hablando, pero incide de manera incidental, para la redundancia, en lo que está ocurriendo en la justicia laboral. Quiero celebrar, a propósito de la exposición que hizo el ministro, un foco en distintas iniciativas, múltiples de ellas, en realidad, en lo que es básicamente economizar el acceso a la justicia, que es un gran problema hoy día. Hay mucha gente muy vulnerable, gente de clase media, que tiene que gastar mucha plata para poder llevar un tema, una injusticia, un conflicto, cualquiera sea, ante los tribunales, y eso sin duda es algo injusto, que solo beneficia lamentablemente a nuestros colegas que tramitan, pero bueno, van a tener que tramitar más para poder ganar esa plata, y sin duda les va a quedar tiempo si es que esto se aceleran los procesos, y creo que es algo tremendamente justo, que es algo tremendamente valorado finalmente por la ciudadanía, y que va a incidir muy positivamente en la calidad de vida de las personas, y en que puedan recibir un poco de justicia, y que esto no sea simplemente para los que más tienen. Celebrar también la propuesta, y espero que avance, de reclamación judicial de actos administrativos. Es algo que viene de discusiones centenarias, digamos, en el país, y qué bueno que estemos avanzando al respecto. Respecto de las cárceles, yo entiendo el problema que existe hoy día de colapso de las cárceles, pero quiero atreverme a insistir un poco en que incluso si es que redistribuimos la gente, el colapso va a seguir siendo el mismo. En el fondo no aumentas la presión sobre las cárceles, y creo que, conociendo también un poco en los últimos 4 años cómo está la situación y la precarización de la situación hoy día dentro de las cárceles, sería muy positivo que las personas de más alta peligrosidad estén agrupadas dentro de 1 o 2 cárceles, y cosa que el resto de las cárceles puedan preocuparse con mayor intensidad de la rehabilitación y la reinserción social. Es muy difícil para Gendarmería, para todas las instituciones que están involucradas en esto, hacer su trabajo de reinserción y rehabilitación, si es que todos saben que dentro de las cárceles tienes a los capos de las mafias que finalmente, si no secuestran el sistema, inciden determinantemente en el mismo. Entonces, yo siempre menciono un mismo caso que a mí me tocó conocer: un grupo de presos aquí en la cárcel de Valparaíso que estaban dentro de un taller deportivo. Se hicieron gestiones para que, en la medida que existiera buen comportamiento de parte de ellos, pudieran ir avanzando en módulos, digamos, pensados en gente de más mediana o baja complejidad. Y hubo un par de ellos que tuvieron que volver al módulo de más alta complejidad, sin que se entendiera muy bien por qué ocurrió esto, porque en realidad no habían incurrido en conductas riesgosas, y el secreto a voces era que los había mandado a llamar, el jefe había mandado a llamar de vuelta a los soldados. Entonces, ese tipo de conductas dentro de las cárceles afectan tremendamente la posibilidad de reinserción y rehabilitación. Y yo creo que separando esto, llevándolos esas personajes a algunas cárceles especiales, teniendo una rotación además permanente de los gendarmes, que sea en el fondo una rotación de cada 15 días, vas cambiando el turno de los gendarmes. Creo que sería muy positivo. No afectaría la presión que ya existe dentro de las cárceles, porque sabemos que todas están colapsadas y va a ser la misma gente que simplemente la reparte, y creo que eso va a contribuir a la seguridad. Y finalmente celebrar también la decisión respecto a las corporaciones y las fundaciones. Hemos tenido lamentablemente algunos ejemplos bien dramáticos en los últimos años donde se abusa de ellas, y espero que en el proyecto de ley que ya está ingresado por el gobierno anterior también haya mucha decisión en que existan facultades para disolver definitivamente, sé que está incluido ahí, pero lo recalco, disolver definitivamente algunas de estas fundaciones que sirven para cualquier cosa y simplemente se hace uso abusivo de ellas. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Sánchez, señor ministro. Sí, muchas gracias, y por su intermedio, señor presidente, muchas gracias a usted, señor diputado Sánchez. Es interesante lo que plantea respecto al tema disciplinario, porque me recordé que también existe en el reglamento de seguridad minera una disposición para reclamar de multas impuestas por el SENAGIOMIN ante la justicia laboral. Entonces, lo que usted me señala creo que nos abre camino, ¿no es cierto?, para hacer una revisión de la competencia que tienen los juzgados laborales, y eso nos podría ayudar a reducir en parte, ¿no es cierto?, ese atasco. Así que recojo el punto con este otro ejemplo además de seguridad minera que me parece muy interesante. Y en su exposición el señor presidente hizo un comentario de la Constitución del 25. No es un tribunal contencioso administrativo lo que estamos pensando, no lo es, es simplemente un reclamo de ilegalidad ante las respectivas cortes de apelaciones. Hoy día me reuní en la tercera sala de la Corte Suprema, les pareció muy bien la idea,
Me hicieron una sugerencia, además, para buscar una mejor distribución. Muchos de los reclamos de ilegalidad hoy día los conoce la Corte de Apelaciones de Santiago, en Superintendencia de Casino, en la CMF al menos, lo conoce la Corte de Santiago. La idea, ¿no es cierto?, es también distribuir mejor la competencia territorial para que no esté con ese atasco la Corte de Apelaciones de Santiago. Así que muchas gracias por sus comentarios. Muchas gracias, señor ministro. A continuación tiene la palabra la diputada Lorena Fríes. Gracias, presidente. Y le deseo el mayor de los éxitos, ministro. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos es un barco grande, con muchos servicios y por lo tanto con mucha dedicación que supongo que usted tendrá. Respecto de las preguntas que yo tengo, la primera tiene que ver con cárceles. Se supone que de acuerdo al decreto presidencial número 20 ya hay fondos comprometidos para infraestructura carcelaria. Y ciertamente que habemos varios con preocupaciones de cómo el recorte va a incidir en una materia en la que en general hemos estado todos de acuerdo, que es la necesidad de cárceles, la necesidad de segmentación dentro de las cárceles, y por lo tanto ese es un tema. El segundo es las mujeres privadas de libertad, y ahí quiero saber cuál es la disposición del Ejecutivo para apoyar la ley Sayén, que me parece que apunta a lo que en términos de legislación comparada se hace respecto de mujeres embarazadas o con hijos menores de 2 años. Si hay ahí una posibilidad. Recuerdo que durante el gobierno de Sebastián Piñera se intentó incluso indultar a mujeres que no hubieran cometido crímenes graves y que estuvieran embarazadas o con hijos, y era una forma también de deshacinar las cárceles. Entonces, preguntarle sobre su disposición respecto de ese proyecto. Y ahora también preguntas que no necesariamente tienen que ver con lo que usted ha expuesto, ministro, pero que, como usted es el ministro de Justicia y Derechos Humanos, tengo que preguntarle. Voy a dejar de lado el tema de indultos porque entiendo que va a ser caso a caso y de acuerdo a la normativa vigente. Y entiendo bien que la normativa vigente incluye los tratados internacionales de los cuales Chile es parte. Entonces, dejando eso de lado, mi pregunta tiene más bien que ver con el programa de derechos humanos y el Plan Nacional de Búsqueda. ¿Y por qué lo digo? Porque obviamente que uno de los primeros pisos en términos de recorte presupuestario es donde haya un poquito, dependiendo de quién lo define, digamos, o el poquito de grasa. Y eso puede significar mermar, por ejemplo, el programa de derechos humanos, que tampoco es un gran programa, pero que cumple una labor desde 1990 en adelante, en el Ministerio del Interior primero y ahora en el Ministerio de Justicia, cumple una labor de representación de víctimas, o sea, aquí hay fondos detrás. Y mi primera pregunta es si ahí va a haber alguna merma respecto del programa. El segundo es el Plan Nacional de Búsqueda, que también tiene recursos asociados. Y el punto sobre el Plan Nacional de Búsqueda, que fue un consenso de todas las fuerzas políticas hace un tiempo atrás, es que a partir de este plan, hemos podido detectar tanto falsos positivos como también errores del programa, pero también se han identificado lugares de interés que requieren inversión en términos presupuestarios. Por ejemplo, ¿no es cierto?, lo que se habla hoy día en la comuna de Macul, un vertedero donde, de acuerdo a testimonios, hay fosas de personas que fueron ejecutadas, detenidas primero y ejecutadas después. Entonces, si eso va a tener una merma. Y por último, sobre el Plan de Derechos Humanos. Yo no hago cuestión de que lo hayan retirado y que lo estén estudiando para volver a presentarlo, se ha hecho en todos los gobiernos. Sí, mi pregunta es si ustedes estarían disponibles
a alargar la vigencia del Plan Nacional de Derechos Humanos para que no coincida con los finales de gobierno. Y lo digo considerando que todos, supongo, creemos que las garantías fundamentales y los derechos humanos en general son universales y que por lo tanto mucha variación entre un plan y otro, uno no podría decir, mire, uno admite la tortura y el otro no lo admite. Hay cuestiones que son erga omnes, digamos. Y en esos términos, si usted estaría dispuesto a que alargáramos la vigencia para que no hubiera esta discusión que hay cada vez que se termina un gobierno en relación al Plan Nacional de Derechos Humanos, que debiera tender a ser una política de Estado. Gracias, ministro. Muchas gracias, diputada. Señor ministro, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Y por su intermedio agradezco, ¿no es cierto?, a la diputada señora Fríes por las palabras de bienvenida que nos ha dado. Señora diputada, muchas de sus preguntas dicen relación con el presupuesto, tanto en materia de cárceles como de derechos humanos, y la respuesta es que hay una baja importante del presupuesto del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. La instrucción que hemos dado y lo que nos ha respondido la jefa de presupuesto es que esa rebaja no va a afectar la debida prestación de los servicios que tiene encomendado el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en todo su ámbito. Así que eso es lo que le puedo responder en materia presupuestaria. Nosotros hemos considerado la ley relacionada con las mujeres que se encuentran embarazadas y privadas de libertad. La hemos considerado. Yo lo quiero traer a estudio a la comisión. Básicamente creo que hay que analizar que no cree situaciones de distinción que luego puedan ser también esgrimidas por otros grupos que sostengan que hay un antecedente legislativo de esta naturaleza. A mí ese es el tema que me gustaría discutir con la comisión para ver cómo abordarlo, porque me parece muy razonable el proyecto mismo. Pero usted me entiende que ese punto que pueda ser tomado por otros grupos que tengan alguna situación especial pueda terminar generando una suerte de falta de responsabilidad. Sí, eso es, señora diputada, eso es, pero me preocupa ese punto en particular, no la ley misma. Así que muchas gracias por su intervención. Muchas gracias. Tiene la palabra el diputado Juan Irarrázaval. Gracias, presidente. Ministro, directora, equipo, bienvenidos a esta comisión. Esta comisión le ha hecho efectivamente un amplio espectro de observaciones de los desafíos que hay en materia de justicia y derechos humanos. Permítame ponerle un pelo más a la sopa, que tiene que ver con la tramitación electrónica de los juzgados de policía local. ¿Ya? Es un tema, la tramitación electrónica ha avanzado en distintos ámbitos. Este es uno acotado, que es ciudadano, que también tiene gran importancia para temas municipales. Con el diputado presidente Mulet participamos los 4 años anteriores en la Comisión de Obras Públicas y con miradas distintas, por cierto, nos han preocupado mucho el sistema abusivo, por ejemplo, de los TAC, ¿ya? El sistema de concesiones, con lo que tiene que ver con los TAC. Y uno de los problemas que tiene ese sistema es precisamente la falta de transparencia, que en parte tiene un aliciente que es la incapacidad de las municipalidades por poder procesar esas multas, por ejemplo, ¿ya? Y eso tiene que ver con los escasos recursos que tiene los juzgados de policía local. A veces las multas llegan de un año a otro. Entonces creo que es algo en lo que se podría avanzar por transparencia, digamos, a las mismas municipalidades les conviene, ¿cierto?, a poder agilizar, ¿cierto?, los recursos, ¿cierto?, que ellos cobran por multa, por un lado, y por otro lado, en particular en materia de TAC, ¿cierto?, de cobros de multa, etcétera, también es algo que aportaría para hacer más expedito el proceso, todo el procedimiento y más transparente también. Entonces también me gustaría dejárselo sobre la mesa. Ya hay experiencias de tramitación electrónica. Podría ser incluso, no la tramitación completa, incluso bastaría a veces ya con facilitar el sistema de notificaciones.
y que es algo muy particular y que eventualmente podría servir para todo lo que le estoy diciendo, ministro. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra el señor ministro para contestar. No, sí. Muchas gracias, señor presidente. Le agradezco, señor diputado, su saludo y le va a dar una respuesta a la señora directora de la División Jurídica. Directora, tiene la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Respondiendo un poco haciéndonos cargo también de la inquietud que tiene el diputado, que si bien es muy entendible de poder avanzar también en ese tema, sobre todo en juzgados de policía local, también quizás poner sobre la mesa de que sí es una reforma que podría ser compleja, atendiendo que, por ejemplo, la misma ley de transformación digital todavía, de procedimiento administrativo, todavía no ha sido, como su implementación ha sido bastante difícil porque se atiende también a las realidades distintas de las comunas. Entonces, efectivamente, un desafío que es grande y que si bien lo podemos, obviamente, tomar en consideración, sí poner sobre la mesa que es un tema que va a depender mucho de la realidad de cada municipalidad, que son bastante disímiles y que eso también hay que tenerlo sobre la mesa. Muchas gracias. Tiene la palabra el diputado Leiva. Diputado Leiva. Oye, muchas gracias, presidente. Saludar al señor ministro. Yo, si bien no soy titular de esta comisión, lo fui, pero además uno siempre vuelve a donde fue feliz, así que voy a seguir viniendo para acá. Oye, te extrañamos, sí. Oye, muchas gracias, presidente. Desearle el mayor de los éxitos al ministro y a su equipo. 3 puntos muy concretos: compartir lo que planteaba el diputado Vilavaca por su intermedio respecto de los tribunales de ejecución de pena. El principal problema fue el desarrollo orgánico de ese proyecto de ley, que fue debidamente resuelto a mi juicio, sin mayor gasto para el erario fiscal y que se encuentra en segundo trámite constitucional. En segundo lugar, creo que también hay un proyecto de ley muy importante que se relaciona con la probidad y también con el tema del análisis financiero, que es el registro de personas beneficiarias finales del Estado, tanto para personas naturales, públicas como privadas. Conocer la estructura societaria y saber efectivamente quién es el destinatario final de algún tipo de inversión o algún tipo de desarrollo fundamental. Este es un mensaje del gobierno del presidente Piñera, que se encuentra en primer trámite constitucional, tiene el informe de la Corte Suprema, pero no ha avanzado absolutamente nada. Yo creo que los académicos y todos los que trabajan en temas de corrupción, tanto público como privada, están de acuerdo en que este es un proyecto de ley en el cual hay que avanzar, y me permito, señor ministro, y a su jefa de división, señalar que es el boletín 16.475-05, y que a partir de esa instancia no ha tenido ningún movimiento. Yo creo que sería una muy buena señal, viendo los tiempos que corren, señor ministro. Y además, me permito, como yo trabajo más en temas de seguridad, integro esas comisiones. Yo creo que es importante poder converger en temas que tanto la candidatura del presidente Kast como de los otros contendores tuvieron puntos en común. Y uno de ellos, que es fundamental, lo ha tocado por su intermedio el señor presidente, también el diputado Villarrazabal, dice relación con, denominado por la campaña del presidente Kast como Registro Nacional de Vándalos, y nosotros planteamos en la campaña de Carolina Toá y también de Janet Jara, el registro de incivilidades. Yo creo que es fundamental poder trabajar definitivamente las incivilidades como el ingreso determinante a una carrera delictual, y si nosotros tuviéramos un registro nacional de faltas, permitiría no solo ejercer efectivamente por los jueces de policía local en función de la sana crítica, que es la forma en que ellos miden efectivamente las reincidencias, porque puede que tantos juzgados de policía local como existan en una comuna van viendo estas faltas, pero no se puede aplicar reincidencia porque no existe un registro. Creo que es una medida concreta, específica, que aúna a los distintos sectores y que va a permitir establecer, para quienes entendemos que esas sensibilidades son el punto de partida a la comisión de otro tipo de delitos. Entonces, si logramos focalizar políticas públicas respecto de aquellos que cometen incivilidades o vándalos, como lo llamaban otras personas, yo creo que será muy pertinente y muy importante para el desarrollo de la política criminal en nuestro país. Muchas gracias, presidente. Sí. Señor ministro, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente, y por su intermedio, desde luego tomo nota de las observaciones del diputado Leiva, y en particular que tanto él como el diputado Montalva y el diputado Vilavaca han coincidido en la necesidad del Tribunal de Ejecución de Pena. Así que, por cierto, que tomo nota del comentario, señor diputado, y su relevancia. No tenía dentro de mi
temas, el registro de personas beneficiarias finales. Tomo nota del boletín, muchas gracias, me parece muy interesante y aborda el 5º capítulo de nuestra presentación, que es precisamente el de la probidad. Así que muy bien, el tema del Registro Nacional de Incivilidades lo va a tomar más bien el Ministerio de Justicia, que va a pasar por acá, evidentemente, pero eso va a estar ahí en su cabeza. Así que, perdón, señora directora, usted ningún problema, pero con los 3 temas estamos muy ok. Sí, adelante, señora directora. Señora directora, tiene la palabra. Gracias. Quizá también respondiendo a la inquietud del diputado Leiva, que también el proyecto de ley del registro de beneficiarios finales también está coordinado con el Ministerio de Hacienda. Tengo entendido que el Ministerio de Hacienda lo lleva, y un poco lo que nos competía a nosotros como Ministerio de Justicia está la tramitación del proyecto de ley que modifica el estatuto normativo de las corporaciones y fundaciones. Pero de todas maneras se hará llegar también esta información al Ministerio de Hacienda. Perfecto. Señores diputados, tenemos tiempo aún. Si hay alguien que quiere hacer alguna aclaración o pregunta o algo que no quedó resuelto, tenemos algunos minutos de tiempo. Diputado señor Barraza, tiene la palabra. Sí, señor ministro, reiterar la pregunta respecto del cronograma de reingreso del Plan Nacional de Derechos Humanos. Por favor. Sí, señor ministro, tiene la palabra. Señor presidente, yo dos cosas respecto de la observación del diputado señor Barraza. Usted usó su alocución previa, no quería ser impertinente, yo tampoco, pero mañana vamos a dar cuenta de eso en la comisión. Yo le puedo decir que no tengo un plazo legal para reingresar el plan, pero lo vamos a reingresar a la brevedad posible, porque es nuestro deber legal de hacerlo. No tengo un plazo, pero tengo la obligación legal de tener un plan ingresado lo antes posible y en aplicación. Y no voy a desoír mis deberes legales. Sí, por favor. Diputado Barraza. Agradezco su respuesta. Muchas gracias. Ministro. Estamos, ¿cierto? Perfecto. Diputada Pamela Giles. Sí, ministro, en esta última vuelta de cierre, me imagino, de esta conversación al menos, que tendrá una continuación, esperemos, de 4 años. Me gustaría a mí rescatar 2 puntos que han formado parte de esta conversación, de este intercambio. Por una parte, también suscribirme a las palabras del diputado Ilavaca, más que en la necesidad de los tribunales de ejecución de penas, que por supuesto comparto, en un sentido más amplio, y sugerirle al ministro que pudiera tener una preocupación especial que no han tenido otros gobiernos, no solo no la han tenido, sino que a mi juicio han actuado en contrario, de tomar mociones parlamentarias que están en segundo trámite, tercer trámite, algunas incluso, en vez de duplicarlas e iniciar, que es lo que han hecho desde que yo estoy aquí los gobiernos, que me parece que es un error, una mezquindad, una pequeñez, y que quizás en eso se podría dar una señal interesante, pero más que la señal, que en realidad a mí me parece muy importante lo performático en política, sin embargo yo creo que es mucho más profundo que eso en este caso, que es la posibilidad de construir sobre las bases de una institucionalidad que se supone que supera a las personas que la componen, digamos. Y creo que eso sería, desde el punto de vista legislativo, tremendamente interesante. En ese sentido, me parece que hay ahí una oportunidad, en particular para este ministerio, porque es aquí donde efectivamente en esta comisión yo creo que se han generado consensos amplísimos respecto de asuntos que están legislados, y que duplicar ese esfuerzo es absurdo, poco inteligente y bastante inútil. Esa es una primera cosa, y lo segundo es reiterar mi sugerencia al ministro muy respetuosamente de que restablezca el imperio de la ley en esta comisión en lo que se refiere a que este es el lugar de la democracia y del debate. Lo digo porque en al menos una de las alocuciones posteriores a la mía y a la respuesta del ministro, se habló, por ejemplo, de trabajo prelegislativo. En mi opinión, eso no existe. Es un constructo que además considero que es ilegal.
¿ah? No he querido hasta ahora ir más allá porque he estado ocupada en otras batallas, pero ganas me han dado. Me parece que es ilegal y probablemente inconstitucional. O sea, no hay trabajo prelegislativo. ¿Qué es eso? El trabajo legislativo se hace en las comisiones, y solo en las comisiones, y solamente están habilitados para legislar los legisladores, y en este caso los titulares de esta comisión, nadie más. No hay ningún asesor que pueda tener facultad, ¿ya? Ni ningún diputado fuera de esta sede que pueda legislar los proyectos que corresponden acá. En ese sentido, quiero decirle al ministro, probablemente ya le han llegado noticias, que yo soy una dura respetuosa de nuestro reglamento, porque creo que el reglamento de la Cámara no es simplemente, aparte de una norma derivada de una norma constitucional, ¿ya? Y por lo tanto ese es el rango que tiene el reglamento de la Cámara, es tributario también de una tradición democrática profunda. Hay cosas cuando uno llega acá, para los nuevos que le parecen muy extrañas, un tipo de lenguaje que pareciera no tener sentido y que tienen un profundo sentido, ¿ah? Y que profundizan la democracia. Entonces quisiera insistir en ese punto. Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado. ¿Quiere contestar a la diputada? No, simplemente, señor presidente, señalarle a la señorita diputada Giles que tomo nota de sus observaciones debidamente. Muchas gracias, ministro. Diputado Ilavaca. Sí, presidente. Yo, después de la respuesta que dio el ministro, quedé con un sabor agridulce. Porque, en definitiva, pareciera que hoy día la reforma, o la única reforma en términos judiciales que va a llevar adelante el gobierno, de lo que entendí, ministro, dice relación con el tercer tribunal laboral de Santiago, ¿ya? Que parece que va a ser el que se va a priorizar en términos de materia jurisdiccional. Entonces, por eso lo pregunto, porque tal cual usted lo señaló, nos dijo que antes de los tribunales de ejecución de pena, y vienen varios temas, no solamente, disculpe que me siente con el tribunal de ejecución de pena, pero también viene toda la tramitación respecto al sistema de nombramiento y el gobierno judicial con la generación de la comisión administrativa que se va a hacer cargo del tema, en particular de los recursos de la actual corporación de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, y otros más. Están los tribunales de familia y toda la profundización respecto a eso. Y en el gobierno pasado también se cometió un error a mi gusto, y lo hice ver en la comisión, y les consta a los miembros de esta comisión. Siempre se habla respecto al caos que existe en Santiago en los tribunales. Pero lo mismo que existe en Santiago también existe en regiones. Y claro, nosotros ahí entendemos de que se tiene que ir definiendo una u otra, porque no da para poder generar la solución a todo el país. Y entiendo el problema que hoy día existe en materia laboral en Santiago. Pero insisto, yo esperaría, señor ministro, de que a cada uno de los temas que están hoy día en discusión se le pusiera la urgencia debida. Si es que el Ejecutivo piensa que en 4 años solamente podemos avanzar en el tercer juzgado laboral, yo creo que es un error. Es un error. Y en materia de ejecución, independientemente de la creación, yo le pediría, señor ministro, ahí el tema del procedimiento yo creo que es fundamental. Nosotros en esta comisión en particular trabajamos en conjunto con el diputado Lonton en el periodo pasado respecto a todas las modificaciones a la libertad condicional. Ustedes saben el efecto que tuvo la modificación del antiguo sistema de otorgamiento de libertades condicionales respecto al día de hoy. De hecho, una de las razones por las cuales las cárceles se encuentran con gente que les cuesta más salir fue producto de esa modificación que desarrollamos al interior del Congreso después de un tremendo acuerdo transversal. Y creo que en ese sentido, por lo menos en términos de procedimiento, y ahí ustedes tienen la manija legislativa para poder generar algún tipo de sistema transitorio, creo que es posible avanzar también con el procedimiento de ejecución. Gracias, presidente. Señor ministro, ¿algún comentario? Por su intermedio, simplemente tomar nota de la locución del diputado señor Ilavaca y lo vamos a revisar, señor diputado. En eso me comprometo. Perfecto. Señor ministro, bueno, le damos las gracias por su asistencia, por responder las consultas que hicieron los diputados. Yo solo me permito señalar toda la disposición de la comisión para trabajar. Esto es una comisión, como dijo la diputada Giles, muy celosa de sus atribuciones. Hay diputados y diputadas que obviamente hacen cumplir el reglamento como corresponde. Y en ese sentido es muy importante que usted asista, ¿cierto?, a la discusión de los proyectos de ley en la calidad que le reconoce la Constitución y la ley de manera preferente.
incluso preferente para hacer uso de la palabra respecto a los diputados. En segundo lugar, solo comentario que me preocupa, digamos, yo creo que a todos los que estamos acá, que tiene que ver con la situación carcelaria. Más allá de lo legislativo, creo que estamos en una situación bien tensa y compleja, ¿cierto? Que es importante estar encima para evitar eventuales problemas graves. Yo tengo la impresión de que puede en cualquier momento haber una situación de máxima gravedad y tensión, y creo que hay que estar muy encima de ello. Solamente eso, señor ministro. Entonces vamos a suspender por un minutito para después dar a conocer la tabla del día de mañana y para despedirnos del ministro. Entonces suspendemos por un minuto la sesión para despedirnos. Muchas gracias, señor ministro. Estimados colegas, se reabre la sesión. Como ustedes saben, tenemos 3 proyectos de ley con urgencia. 3 hasta ahora tengo yo acá. Parece que hoy día ingresó otro. A la sala todavía no llega, acá a la comisión. ¿Entiendo? Tenemos 2 sumas de urgencia, la que modifica... Hoy día ingresó otro. Hoy día ingresó un cuarto. Hoy día, si me permiten, estimados colegas, tenemos una sesión luego. El que modifica la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional en materia de quórum necesario para revertir la declaración de inadmisibilidad recaída en proyectos de ley e indicaciones que se ha planteado. Y el otro, que también tiene suma, es el que modifique el Código Penal para establecer una excepción al aplicar la atenuante irreprochable conducta anterior, cuando no se cuente con antecedentes penales del país de origen de personas extranjeras imputadas en Chile. Este proyecto, particularmente por lo que recuerdo, se estaba discutiendo en la comisión, y para la tabla de mañana yo pedí invitar a las personas que estaban ya invitadas de antemano, que son 3 profesores que están acá, académicos, entiendo. Sí. ¿Dónde los tenemos? Ya está. ¿Usted se entiende la letra ahí? Sí. 3 académicos. El proyecto de la irreprochable conducta anterior. Con urgencia. Con Eso urgencia, tienen ¿cuál? suma. Claro, suma. Se presentaron ayer. Ayer sí que tenemos. Entonces, están invitadas las mismas personas que habían sido invitadas anteriormente. Rocío Sánchez, señor presidente, de la Universidad del Paraíso, doña Diva Serra, de la Universidad de Concepción, ella ya confirmó, don Jaime Vera, de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso, y doña María Elena Santibáñez, de la Universidad Católica de Chile. Apasionante. Vamos a partir con ese proyecto de ley entonces el día de mañana, ¿ya? Yo les pido una vez más que nos hagan llegar sus intereses respecto de proyectos para ir elaborando las distintas tablas y el orden en que lo vamos a discutir, cómo lo conversamos, más allá, bueno, respetando las urgencias, por cierto, pero cuando no tengamos urgencia para ver si hacemos sesiones especiales si es necesario. Como les dije al inicio de la sesión, dada la observación del diputado Barraza, de la diputada Giles y la aclaración que hizo el secretario de la Cámara, la idea es construir apegado estrictamente al reglamento de la tabla. Diputada Giles. Sobre eso, presidente, no quise superponerme al verdadero carrusel de emociones que tuvimos con la presencia del ministro, que fue realmente impresionante. ¿Te gustó? Y sí, increíble. Y no quise abundar en eso en mi comentario sobre la cuenta, y como ustedes todos recordarán, quien estableció la contienda de competencia respecto del punto en comento fui yo, que no fui mencionada por el señor presidente cuando lo explicó este problema. Y en ese mismo sentido, quisiera preguntar o tal vez entregar mi confianza a que esto finalmente, una vez comprobado por todo el mundo que yo tenía razón, y establecido por el señor presidente, por lo tanto la consecuencia de eso, que es que se va a actuar como se debió siempre actuar, yo me imagino que tengo confianza en que el presidente, que es un diputado de larga trayectoria, va a solucionar esto de fondo. ¿A qué me refiero?
a que nosotros ese día hicimos una votación impuesta, que yo señalé varias veces que no había que hacer porque se estaba actuando contra el reglamento y por lo tanto contra la Constitución al ser derivado de una ley orgánica constitucional, ¿se acuerdan? Pues bien, esa votación se produjo, entonces para actuar como corresponde hay que tomar unas medidas que no son, no podemos dejar sin efecto una votación por más que haya quedado claro que esa votación nunca debe ocurrir. ¿Se entiende? Por lo tanto, yo lo que hago es poner mi confianza en que el señor presidente tomará las medidas que me parece a mí que son más que simplemente decidirlo. Me parece que probablemente hay que anular una votación y eso tiene un procedimiento en nuestro reglamento. Bueno, sobre el punto, diputada, yo la verdad es que siempre entendí la aprobación de esa disposición que me mandataba a generar un acuerdo vía mayoría o minoría en la comisión. Nunca entendí que el presidente se imponía y que podía armar una tabla con su sola voluntad y sin la mayoría de la comisión. Yo nunca vi el punto que usted vio, para serle bien honesto, pero como usted lo hizo, se aclaró en la sala, digamos, por el secretario, ya que incluso revisé procesos anteriores con el secretario y se aprobó exactamente la misma norma. Pero entiendo que la tradición de la comisión siempre fue requerir el acuerdo, en fin, y conversar y buscar, y si no hay acuerdo, bueno, someter a votación la tabla. De manera que yo no la voy a someter a reversarla, porque siempre entendí que se cumplía estrictamente el artículo 246 y 264 en la forma que le digo, o sea, se requiere mayoría, no va a haber imposición. Y en eso usted cuente con, obviamente, no solo el compromiso, sino que está en el reglamento, pero además mi obligación. Y es deseo que no tengamos una confrontación que no debe existir, porque el reglamento es claro en eso. Y así lo entendí yo, por lo menos. Eso, estimada colega. ¿No hay desvotación entonces? Entonces, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Muchas gracias.